Bienvenidos de nuevo al canal. Les tenemos hoy una nueva trivia. ¿Cuál de estas carnes está prohibida en el Islam? ¿Jirafa, camello o cerdo? La carne de cerdo, lo cual incluye la carne, sangre, manteca de cerdo, el tocino. ¿Qué es la astrofobia? ¿Miedo a los signos zodiacales? ¿Miedo a las estrellas y al espacio? ¿O gusto por las estrellas y el espacio? Es el miedo a las estrellas y al espacio. Según la mitología griega, ¿cuál de estos era un rasgo distintivo de los cíclopes? ¿Tenían 3 orejas? ¿Tenían un solo ojo? ¿O tenían cola de caballo? Tenían un solo ojo. ¿Quién fue Aquiles? ¿Un guerrero? ¿Un rey? ¿O un filósofo? Un guerrero, héroe de la guerra de Troya y uno de los grandes guerreros de la Ilíada de Homero. ¿Cuál es el país más poblado de Sudamérica? ¿Argentina, Colombia o Brasil? Es Brasil, con más de 215 millones de habitantes. ¿Cuántos tratados de París se han firmado a lo largo de la historia? ¿Más de 30? ¿Más de 10? ¿O solamente uno? Más de 30. París es un lugar común para firmar tratados. Se han firmado acuerdos importantes en la historia, incluyendo el que puso fin a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos en 1783 y tratados posteriores a las guerras mundiales. ¿Qué son los helmintos? ¿Parásitos? ¿Una familia de plantas o insectos? Son parásitos. Hay 3 clases de parásitos que pueden causar enfermedades en los seres humanos: los protozoos, los helmintos y los ectoparásitos. ¿De qué continente son originarias las cebras? ¿De África, de Oceanía o de Asia? De África. ¿Qué porcentaje de la superficie de Jordania es desierto? ¿20%, 50% o el 75%? El 75%. El país experimenta constantes tormentas de arena y altas temperaturas. ¿Qué es un vernissage? Una técnica para afilar armas blancas de gran tamaño, una vista previa de la exposición de arte o una técnica culinaria. Es una vista previa de una exposición de arte. ¿Cuál es la nacionalidad de James Cameron? ¿Estadounidense, canadiense o australiano? Canadiense. ¿Qué partido político fundó Thomas Jefferson en 1792? ¿El liberal, el federalista o el demócrata republicano? El demócrata republicano, también llamado Partido Republicano Antiguo. ¿Qué es un apiario? Un lugar que alberga abejas y colmenas, una glándula del cuerpo humano o una terminación nerviosa localizada en los pies. Es un lugar que alberga abejas y colmenas. ¿Qué es una mandolina? ¿Una planta? ¿Un género musical
o un instrumento musical? Es un instrumento musical. ¿Quién es Mónica Vitti? ¿Una actriz, una cantante o una política? Una actriz italiana del cine de los 70s, una de las más destacadas del género cómico. Al ser prácticamente inservibles, ¿en qué se han convertido las cabinas de teléfonos públicos en Londres? En tanques de peces, en negocios de diferentes rubros, como cafés, tiendas de sombreros y gorras. Algunas han incorporado techos solares para cargar los celulares y paneles publicitarios. ¿Quién tiene que prestar el juramento hipocrático? ¿Los generales, los políticos o los médicos? Los médicos. ¿En qué país se come con las manos? ¿En España, en la India o en Japón? En la India, la comida se considera divina y disfrutarla con los sentidos del gusto, olfato, vista y tacto es esencial. Tradicionalmente, se emplea solo la mano derecha para comer. ¿De qué lengua proviene el nombre de Lima, la capital de Perú? ¿Aymara, quechua o muniche? Del quechua. ¿Qué es el café verde? ¿Con granos de café sin tostar, café al que aún le falta madurar o café consumido en zonas árabes? Son granos de café sin tostar. ¿Dónde queda el Cristo Redentor? ¿En México, en Colombia o en Brasil? En Brasil. ¿Qué quiere decir Sahara en árabe? ¿Agua, desierto u ola? Desierto. ¿En cuál de las siguientes actividades se utiliza el guano? ¿Taxidermia, topografía o agricultura? En la agricultura, el guano es la acumulación masiva de excrementos de murciélago, aves marinas y focas, y posee una elevada concentración de fósforo y nitrógeno, elementos valiosos para la agricultura. ¿Cuál es la bandera nacional más antigua del mundo? ¿La de España, la de Estados Unidos o la de Dinamarca? La de Dinamarca, conocida como Dannebrog, que se traduce como tela danesa, fue adoptada en 1219. Las banderas de Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia están basadas en ella. ¿Qué se usaba para adornar los árboles de Navidad antes de las luces eléctricas? ¿Velas, frutas o joyas? Velas. Fue en 1882 cuando se inventó la primera cadena de luces eléctricas. Antes de eso, las familias se reunían y encendían velas alrededor del árbol, aunque solo lo hacían por unos minutos, ya que esta práctica generó muchos incendios. ¿Qué término se refiere a la tendencia de exaltar los sentidos tiernos y blandos a costa de la razón? ¿Romanticismo, sentimentalismo o racionalismo? Sentimentalismo. ¿Dónde se encuentra el río del Dragón Azul? ¿En Portugal, en España o en China?
En China, también llamado Río de la Delicia. ¿Qué es una homilía? Un discurso religioso, un tipo de judía o un platillo hecho de maíz. Es un discurso religioso, también llamado sermón. ¿Qué es la afección médica conocida como hidrocefalia? Acumulación de líquido en el cerebro, acumulación de líquido en los pulmones o acumulación de líquido en los ojos. Es la acumulación de líquido en el cerebro. Si hablamos de una persona que imita la conducta de otros individuos que pertenecen a una clase social alta y a su vez trata con desprecio la clase que considera inferior, hablamos de un nerd, una persona sin empatía o un snob. Un snob. ¿Cuál fue el primer país en el que se resolvió un caso criminal mediante la identificación de huellas dactilares? ¿Francia, Estados Unidos o Argentina? En Argentina. El hecho sucedió en 1892, cuando se resolvió un caso criminal mediante la identificación de huellas dactilares. ¿Cómo se llama a un cachorro de oso? ¿Osesno, ternero o jabato? Osesno. ¿Qué río atraviesa la ciudad de El Cairo en Egipto? ¿El Nilo, el Sena o el Misuri? El río Nilo. ¿Qué contiene el agua tónica que podría ayudar con los calambres en las piernas? ¿Aspirina, quinina o cafeína? Quinina, un alcaloide que se extrae de la corteza del árbol de la quina. ¿Cuál de estas frutas crece en palmeras? ¿Cereza, dátil o manzanas? El dátil, compuesto en un 80% de azúcar, y el resto son proteínas y oligoelementos como el boro, cobalto, cobre, flúor, manganeso, selenio y zinc. Básicamente, ¿qué sustancia se elimina con la liposucción? ¿Grasa, orina o agua? La grasa. El nervio óptico transmite la información visual de la retina al cerebro. ¿Qué sucede si se daña el nervio? ¿Una pérdida de visión y audición o no es nada grave? La pérdida de la visión. Este nervio puede dañarse debido a un shock, toxinas, radiación, traumatismo y enfermedades como el glaucoma. ¿Cómo se llama esta planta aromática? ¿Eucalipto, anís o laurel? Laurel, originario de la zona mediterránea. Se usa en guisos, sopas, pescados, mariscos e incluso en postre. ¿Cuál es el continente más pobre del mundo? ¿África, Asia o América? África. Se calcula que 560 millones de personas en África viven en situación de pobreza extrema, lo que supone el 40% de la población. ¿Qué es la ergofobia? ¿Miedo a los huevos? ¿Miedo al trabajo?
o miedo a no tener dinero? Esta fue nuestra última pregunta de la trivia. Recuerda que la debes de contestar en la caja de comentarios. Esperamos les haya gustado este video. Si es así, compártelo, dale like y suscríbete.